quería hacerlo por la computadora. Quería hacerlo por la computadora, pero no sé qué pasó. Se me complicó la computadora, así que estoy con el teléfono, pero no importa, se me ve bien, ¿no? ¿Se ve bien? Bueno, fenomenal. Bueno, pues como decía Marcelo, efectivamente llevamos 30 años en el negocio, pasa que 28 en Argentina y 2 en España, o sea, lo conocimos en Asturias, en España. Entonces yo voy a, algunas personas ya sabéis un poco la historia, porque algunas veces la escuchasteis, pero quizá hay personas nuevas que no saben, o sea, que están empezando bueno, y seguro que tienen sus dificultades, ¿no? Como tenemos todos cuando empezamos. Creemos bueno, que es empezar y que la plata ya está y bueno, y te encuentras después con situaciones que conviene saber y que conviene que nosotros, que llevamos el tiempo, conviene que las vayamos diciendo a la gente, porque esas situaciones van a aparecer, esas situaciones están, y no creo que nadie se libre de ciertas cosas que voy a comentar yo aquí hoy. Ahora mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué entraste tú al negocio, Barto? Bueno, pues yo entré al negocio en su momento, en el 91. ¿Por qué? Porque no tenía muchos problemas con el jefe, y entonces cuando me dieron el plan, me dijeron que podía ganar tanto dinero con el negocio a nivel de platino. Fíjate, yo ni siquiera pensaba en esmeralda, ni diamante, ni nada. A nivel de platino, podía ganar tanto dinero como ganaba en la empresa. Entonces, claro, inmediatamente a la mente me vino el jefe, digo, no lo soporto, si gano lo mismo, pues yo entro aquí y hago el negocio y listo. Y me libro del jefe. Bueno, pues así fue como empezamos, o sea, como empecé yo. Trini tenía otra situación, estaba contenta, estaba bien, pero yo no estaba bien. Bueno, total que 1 año y medio, casi 2 años después, en marzo del 93, o sea, unos meses antes, nos dicen que va a abrir Argentina. Claro, el negocio ya estaba, yo sabía que en España lo iba a hacer, podía hacerlo, pero cuando surge el tema de Argentina teníamos una situación bastante complicada, porque teníamos un negocio tradicional, pues habíamos fracasado en el negocio tradicional, teníamos unas deudas con los bancos y entonces nos dijeron que íbamos o sea, que nos iban a embargar las cuentas y los bancos nos iban a hacer un desastre con el tema económico. Entonces yo le dije a Trini, me parece que vamos a tener que tomar alguna decisión. Y fue cuando me enteré del tema de Argentina. Y bueno, y ahí entonces yo le dije, tenemos una opción, que es ir a Argentina y solucionar las deudas que tenemos con los bancos desde Argentina. Bueno, así fue. Total que yo llegué el 18 de marzo perdón, sí, el 18 y salí el 17 de marzo del 93, 93, de España, de Asturias, y llegué aquí a Argentina el 18 de marzo del 93, un día después. El 19 de marzo, traje una lista de 10 familias argentinas. Y cuando iba por la quinta familia, invitando a la quinta familia y dando planes, pues perdí la lista, o sea que me quedé sin nada. Pero bueno, llegué el 18 y el 19 fui a dar el primer plan. Curiosamente, esto es un tema que yo lo cuento, la gente se quiere morir cuando le cuentes este tema que algunos conocéis. Y seguramente o sea, me parece muy importante que los nuevos, que no sé si hay gente nueva, me imagino que sí, me invitan, o sea, hago la primera llamada de esta lista que traía y voy a dar el plan. Y cuando llego a la casa, bien vestido, de corbata, de traje, etcétera, cuando llego a la casa me preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? Porque yo venía de parte de una amiga a casa de esta familia argentina, de parte de esa amiga argentina que estaba en Asturias. Y entonces me preguntan, claro, yo venía de parte de esa señora, de esa chica o de esa señora, y me dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí en Argentina? Digo, yo vengo con un negocio nuevo impresionante que empezó ayer, no hace 2 días en Argentina, el 17 de marzo empezó el negocio y yo vengo con ese negocio. Y me dice la persona que me recibe, me dice, ¿no será Amway?
tú imagínate, o sea, la cara de susto que yo tenía en ese momento, porque sí, lo pude disimular, y dijo, sí, 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 es Amway. ¿Por qué? Dice, ay, qué lástima, nos auspiciamos ayer. Yo casi me quería morir, pero no lo, o sea, yo lo disimulé como pude. ¿Y qué se me ocurre? Pues no se me ocurre ni más ni menos que pedirle referidos. No sé si alguien hizo eso en el negocio, pero a mí me funcionó. Tampoco era muy consciente en ese momento de lo que estaba haciendo. O sea, sinceramente, yo creo, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó, pero el tema es que pasó. Bueno, curiosamente, o sea, haciendo la cosa larga, corta, de esa pedida de referidos que yo hice a la chica, a esta señora, o esta chica, no me acuerdo si era ya mayor o si más o menos media edad, de ese pedido que yo le hice de referidos, salió lo que es hoy el grupo, que se auspiciaron más gente, ¿no? Pero lo que es hoy el grupo del diamante fundador Jorge Barbich. O sea, tú imagínate, algo que nadie esperaba, yo cuando cuento esto, la gente me dice, Barto, pero tú estabas loco. Y no, yo no estaba loco, yo simplemente lo que estaba es que tenía que auspiciar gente, no sé, se me ocurrió eso, que no sé por qué, pero bueno, así fue la cosa. Bueno, entonces, una vez que estuve ahí, pues empezamos a dar planes, la situación no fue fácil, hubo momentos en que se crecía, hubo momentos en que no se crecía, y entonces, ¿qué hacíamos? Pues hacíamos ni más ni menos que había que seguir adelante. Y yo comento esto porque yo sé que hay mucha gente que empieza negocio y cree que nada más que es empezar y que ya está, o sea que van a dar unos planes y que de esos planes van a salir los frontales y que va a pasar todo, va a estar todo bien. Y efectivamente, a veces eso puede ser así, o sea, puede ser que al principio te salgan más o menos las cosas bien, pero es importante, es muy importante, o sea, tener una actitud mental positiva. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Es muy importante porque, señores, o sea, va a haber situaciones que tenemos que resolver y a veces son situaciones que no nos gustan mucho. Por ejemplo, esa deuda que teníamos nosotros allá en España, tú imagínate, o sea, o sea, empezamos el 18, como decía, el 19 de marzo del 93 en Argentina, cuando fui a dar el primer plan. Y sin embargo, a los 6 meses ya éramos plata. Y 5 meses más tarde éramos platino. Desde entonces no dejamos de calificar platino. Estuvimos unos cuantos años calificando platino, pero curiosamente, cuando estábamos en el 94, por una situación económica de España, pues se pagaron todas las deudas que había en España y luego estuvimos ahí un poco relajados y tal, ¿no? Pero bueno, después ya empezamos otra vez con el negocio, empezamos a calificar y empezamos a Esmeralda, Esmeralda fundador, Diamante, Diamante fundador, Diamante ejecutivo. Ahora bien, yo voy a comentaros algunas cosas que son muy importantes para hacer el negocio de Amway. Una de las cosas más importantes que a mí me parece, bueno, una de las cosas más, no sé si importantes o grandes que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier familia, es conocer el negocio de Amway. Eso es, señores, lo más grande que te puede pasar en esta vida. Y yo tengo, o sea, después de tanto tiempo en el negocio, yo te puedo asegurar que es así, porque no te voy a contar la historia, esta historia que yo fui descubriendo en el negocio de Amway, porque estaríamos aquí, entonces esto sería unas cuantas horas de charla, ¿no? Pero, y aparte, pues, a través de este medio, que es así virtual, pues a mí siempre me gustó cuando hablo con la gente, ver la cara de la gente, porque es muy importante. Pero bueno, tenemos la que tenemos, estamos con esta dichosa pandemia y hay que ajustarse a lo que hay. Entonces, o sea, una de las cosas que
tenemos que tener en mente, señores, es ¿por qué yo voy a hacer el negocio? Imagínate que yo entro al negocio porque no quería jefes. Después surge el tema de Argentina porque hay una deuda grande. O sea que siempre había algo y lo que sí tenemos que hacer es hacer frente a las situaciones. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Hay que hacer frente a las situaciones. Entonces, algo que a mí me llamó la atención, bueno, ¿qué fue lo que a mí me ayudó en este caminar con el negocio de Amway? A mí, señores, lo que me ayudó, y esto lo voy a comentar y que si queréis tomáis nota, si nosotros cuando nos enfrentamos a la realidad, al negocio, a nuestra vida, no empezamos a cambiar, es muy difícil que tú realices y llegues a niveles importantes en el negocio. ¿Puedes consumir productos? Sí, puedes consumir productos. Ahora, ¿tú puedes llegar a niveles importantes para poder vivir de negocio? No sé si lo tendrás tan fácil. Ahora, si tú estás decidido a educarte y estás decidido a cambiar, seguramente que sí lo vas a conseguir. Porque pensar que nosotros, nadie recibió una educación acorde a este negocio. Nadie. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando en educarnos para enfrentar el negocio. Lo más importante, por supuesto, como me pasó a mí, que era un sueño de dolor, es tener un porqué, o sea, tener un sueño. Entonces, cuando tienes un sueño, cuando tienes realmente un sueño o una necesidad o una causa, eso es importantísimo en el negocio de Amway. Porque si no, o sea, hay situaciones, como dije antes, hay situaciones en que te va a hacer dudar. Pero cuando vamos cambiando nosotros, cuando vamos cambiando, entonces seguramente que ahí, o sea, es como, por ejemplo, yo lo comparo muchas veces con las profesiones. O sea, o sea, con las profesiones como, por ejemplo, no sé, el ingeniero, el abogado, etcétera. Esas personas, cuando empiezan la carrera, no tienen el conocimiento, por lo tanto, no pueden decir que ni son ingenieros, ni son abogados, ni son nada. O sea que todo esto que estamos comentando es porque, que os comento, es porque queremos hacer el negocio, queremos ganar el dinero, pero no, hay mucha gente no queremos cambiar. Entonces tenemos que cambiar, o sea, tenemos que tener un porqué, tenemos que cambiar, señores, no hay otra. Y el tema es que la gente, cuando hablamos de cambiar, mucha gente pues cree que no es necesario. ¿No es necesario? Pues sí, yo te digo a ti que es necesario, es importantísimo, porque es un negocio de personas y tienes que ayudar a personas y tienes que orientar a las personas. Y siempre recomendamos los 8 pasos del patrón, los 8 pasos del patrón del éxito. Y si queréis tomar nota, yo os los voy a nombrar para que sepáis lo que es. O sea, por ejemplo, el sueño, ¿por qué lo voy a hacer? Y el sueño tenemos que cuantificarlo. O sea, yo descubrí a través de las asesorías que hacía con la línea de auspicio y a través de las OE, seminarios, convenciones, descubrí que los sueños los hay que cuantificar. O sea, ¿qué significa cuantificar? Significa que tienes que poner, o sea, tienes que poner el sueño, y el sueño cuando se cuantifica quiere decir que tienes que, si es un auto, una casa o un viaje, lo que sea, tienes que saber dónde vas a ir, qué casa vas a comprar, qué auto vas a comprar, etcétera. Entonces, esto sí o sí lo tenemos que tener claro. O sea, tenemos que cuantificarlo. ¿Qué significa cuantificarlo? Que tenemos que saber cuánto nos sale el solar, por ejemplo, el lugar donde voy a hacer la casa, cuánto me sale el auto, qué auto quiero, cómo quiero, o sea, de qué color, qué precio, etcétera. La casa lo mismo, o sea, cuántos metros cuadrados tiene que tener la casa, el lugar donde lo voy, qué finca, dónde la voy a poner, o en qué ciudad la voy a comprar, etcétera, ¿no? Y todo esto lo hay que cuantificar, eso hay que ponerle precio, hay que ponerle fecha, hay que poner... Si no, el sueño, la gente habla enseguida del sueño. Ah, el sueño, sí, yo tengo un sueño, pues viajar. Ah, viajar. Y creemos que con eso es suficiente. No es suficiente. ¿Viajar a dónde? ¿Cuánto te sale el viaje? ¿Cuántos días quieres estar?
El auto, lo mismo. ¿Qué auto quieres? ¿Qué marca? Etcétera. Color, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto, señores, es fundamental en el sueño. Y luego una vez que tienes claro todo eso, yo me acuerdo, haciendo memoria, que Luis Costa nos hablaba del sueño, para una conferencia de 1 hora, nos hablaba del sueño a lo mejor 50 minutos y 10 minutos del resto. Así que imagínate si era importante, si es importante el sueño. Después del sueño, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir el compromiso, 100%. Compromiso, 100%. Eso es, o hay compromiso o va a ser difícil que consigas tu sueño. Entonces, todo esto es el kit de negocio, porque tenemos el mejor negocio del mundo. Estamos asociados con la empresa número 1 del mundo, señores. Tiene un fundamento de la excelencia donde tiene, o sea, principios y valores. O sea que tenemos la mejor empresa y, como dije, lo mejor que te puede pasar es eso. Conocer el negocio de Amway. Cualquier persona, cualquier familia, eso es lo mejor que le puede pasar. No importa la profesión que tengas, no importa si tienes incluso dinero, porque hay mucha gente con dinero que entra al negocio de Amway, hay muchos empresarios, hay muchos profesionales que incluso ganan bien y entran al negocio de Amway. ¿Por qué entran al negocio de Amway? Porque es el único negocio en el mundo donde cualquier persona, sin ser, por ejemplo, un intelectual, porque hay gente que puede adquirir lo que se llama el equivalente, no digo que sea lo mismo, el equivalente a regalías o derechos de autor. O sea que para eso hay que ser compositor, escritor, inventor, etc. En el negocio de Amway puedes llegar a conseguir eso si tienes, o sea, lo que acabo de comentar, el sueño, el compromiso y después todo lo demás, ¿no? O sea, hacer la lista, etcétera. Y eso, señores, es lo que se necesita una persona normal que se comprometa con eso, lo puede conseguir, puede llegar a tener eso que yo llamo, aunque a la empresa no le gusta mucho que lo digamos, pero bueno, para mí, yo lo analicé muchas veces y es muy parecido a las regalías o derechos de autor. Porque nosotros, por ejemplo, Trini y yo ahora mismo, trabajamos, o sea, damos planes, todavía, bueno, dimos un plan anteayer y auspiciamos una persona, pero si no lo hiciéramos, podemos vivir perfectamente bien del negocio. No es esa necesidad que tiene mucha gente cuando empieza, o sea, cuando empiezas el negocio no se puede dejar, no se debe dejar el trabajo. ¿Y por qué? Porque se necesita el dinero para vivir. Entonces, todo esto es muy importante si queremos hacer. Ahora, hay otros temas que a mí por ejemplo, yo tengo aquí el libro este libro, o sea, los libros son los que nos van a cambiar la forma de pensar. Este libro que os voy a enseñar aquí, Cómo ganar amigos, este libro es fundamental. Es un libro, el primer libro que deberíamos leer todos, y yo creo que hasta estudiar, para poder ayudar a la gente, para llegar a la gente. Y hay cosas importantes que yo también fui descubriendo, que os voy a comentar. En otros libros hay cosas importantes que fui... Y entonces hay uno, por ejemplo, uno me llamó la atención mucho, fue el libro de Vida en Abundancia, que es de un jesuita. Y él cuenta en este libro, voy a contar algunas cosas, porque fijaros, es importante todo esto que acabo de comentar, que, por ejemplo, cuenta algunas historias que tienen que ver con la actitud, o sea, con la forma del ser, del ser humano, o sea, con la actitud del ser humano, o sea, con la forma de ser, porque nosotros creemos que por el negocio de Amway solamente es firmar y que ya está, o sea, ya está, firmo y ya está. No, hay que hacer cosas. Pero además hay que tener un deseo ardiente, hay que tener un deseo de conseguir lo que queremos. Por ejemplo, este hombre contaba que él viajando por la India, se llama un pandí, que viene a ser como un sacerdote, y es amigo del autor de Carlos García Vallés, del jesuita, y él comentaba que viajando por la India, pues había un tren que cruzaba el desierto.
Y viajando en ese tren que cruzaba el desierto, en las estaciones normalmente había chicos vendiendo agua porque escaseaba el agua. Entonces, en una estación estaban los chicos con el agua y un viajero que viajaba con este hombre, con el pandí con esta especie de sacerdote, asoma a la ventanilla y le dice a un chico: oye, chico, quiero un jarrito de esos de agua, quiero un poco de agua de ese tal. ¿Y cuánto cuesta? Y le dice el chico: señor, cuesta 50 centavos. No, 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 dice el señor, yo te doy 30 centavos. Y el chico, con una actitud impresionante, siguió y lo dejó sin agua. Entonces el señor lo llama y dice: chico, que yo te llamé primero, que yo te vi primero. ¿Por qué no me atiendes? Tal. Dice: señor, usted no tiene sed, porque usted no está dispuesto a pagar el precio del agua. Y el chico siguió sirviendo a otra gente. ¿Y qué es lo que o sea, la enseñanza de todo esto que nos deja este chico? Pues que el Señor no tenía un deseo de beber el agua realmente, porque si tuviera el deseo de beber el agua, seguramente que hubiera pagado el precio. Nosotros muchas veces en el negocio de Amway queremos calificar, queremos ganar dinero, queremos ser platino, no sé, zafiro, esmeralda, diamante, pero ¿queremos pagar el precio? ¿Tenemos ese deseo de pagar el precio? Porque si no tenemos ese deseo, no es fácil, señores, porque va a haber inconvenientes. Y otra historia que también trae este libro que a mí me encantó sinceramente, fue la de aquel señor, aquel monje que estaba en un convento y bueno, empiezan los discípulos que me iban llegando, los chicos que iban llegando para ser monjes. Había uno que decía: y yo quiero, el Señor, o sea, hermano, padre, yo quiero conseguir la iluminación. Bueno, este profesor o este padre o este jesuita, lo que sea, no le hacía mucho caso. O sea, como que no le dio mucha importancia. Entonces, siguió y una de esas, todas las mañanas esta gente pues iban al río a bañarse, porque en el río pues se limpiaban de alguna manera, una forma de confesarse. Así como los católicos se van al sacerdote a confesarse, ellos iban al río a bañarse para limpiarse, etcétera, etcétera. Y en una de estas, cuando el chico estaba cerca de este monje, pues lo agarra por el cuello y le mete la cabeza entre el agua. Y le mete la cabeza entre el agua y claro, el chico pensaba que era una broma. Pero cuando empezó a faltarle el aire, llegó un momento en que el chico no pudo más y salió para arriba, le pegó un empujón al monje y casi lo tira entre el agua. Y entonces, claro, el chico dijo: este hombre, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Bueno, el tema es que el monje se fue y el chico salió del agua y se fueron. Cuando se reúnen por la tarde, le dice el chico otra vez: Señor, ¿cuándo yo voy a conseguir la iluminación? Entonces el monje le dice: ¿qué es lo que tú sentías cuando yo te metí la cabeza dentro del agua y no podías respirar? ¿Qué es lo que deseabas? Dice el chico: ¿qué deseaba? Señor, yo deseaba respirar, deseaba el aire, porque me estaba muriendo. Y le dice el monje: el día que tú desees la iluminación como deseabas en ese momento el aire, ese día la vas a conseguir. O sea, señores, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que nosotros necesitamos realmente tener un deseo, necesitamos el sueño, necesitamos ese sueño, pero y necesitamos desear ese sueño. Si no hay un deseo, señores, si no hay algo que no sé, que nos hierva por dentro, va a ser difícil que consigamos eso. Es muy fácil, yo sé, es fácil comprar productos, es fácil, pero hay que compartir el negocio con la gente. Hay que compartir el negocio con la gente para poder llegar a donde queremos llegar y conseguir lo que queremos conseguir. Si queremos triunfar, hay que hacerlo, no hay otra. Y hoy día, a pesar de la pandemia y a pesar de toda la historia que tenemos con esta cosa del coronavirus,
la gente nos estamos adaptando. A mí, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, yo jamás creí que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque no me gusta hablar sin ver a la gente. Yo sé que hay gente escuchando, pero no la veo. Entonces cuesta, o sea, cuesta, no sé, explicar las cosas porque no ves la reacción de la gente, no ves cómo se mueve la gente. Y esto es para las personas que están empezando el negocio, es muy importante. Primero saber por qué voy a hacer el negocio. Y después, una vez que sepamos esto, por qué voy a hacer el negocio, saber también que yo tengo que cambiar. O sea, no hay cambio, señores, si no hay negocio. No hay cambio y no hay negocio. Yo tuve que cambiar, tuve que leer. Cuando yo empecé el negocio, no tenía unos libros, porque yo soy director técnico de fútbol, y tenía nada más que los libros del curso o de los cursos que hice para conseguir el carnet de director técnico de fútbol, pero nada más que tenía eso. Hoy, sin embargo, en la biblioteca nuestra hay como unos 600 libros, que todavía muchos no los leí, pero que fuimos comprando porque son necesarios para cambiar. Si no hay un cambio, así como la persona que consigue ser ingeniero, abogado, médico, etcétera, si no cambia, no consigue, no se recibe. Entonces tenemos que cambiar para conseguir lo que queremos conseguir, para conseguir nuestro sueño. Esa es la realidad y esa es lo que yo os quería comentar. Como me decía Trini hace un momento, dice, coméntales los kilómetros que hiciste cuando empezaste el negocio. Claro, ahora todos estamos en casa, estamos felices, pero yo hacía un promedio de 10.000 kilómetros por mes los primeros años que tuvimos en Argentina. Y que yo sepa, pues hasta ahora nadie hizo eso. Si no es necesario, no hay problema, ¿no? Tampoco es, o sea, una cosa que... Pero hay que moverse. O sea, no siempre las cosas van a salir bien y hay que enfocarse siempre, tener un sueño, y cuando se consigue ese sueño, lo ideal es volver a pensar y volver a tener otro sueño en mente para seguir adelante. Así que, bueno, yo no sé si hay alguna pregunta, Marcelo, respecto a alguna cosa que yo ya, o sea, llevamos 35 minutos más o menos. Si hay alguna pregunta, pues adelante. Por mi parte, yo creo que dije más o menos lo que quería decir. Excelente, Barto, muchísimas gracias. Mira, hasta ahora no estoy viendo ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Barto, aprovechen, este es el momento. Estás hablando con un diamante ejecutivo. Yo me acuerdo que Barto cierra el diamante, con Trini cierran el diamante en julio, este mes, de hace 8 años atrás, porque yo justo estaba entrando al negocio ese mes, y lo recuerdo patente porque eso me dio mucha creencia. Gracias, Barto, por compartirnos tu experiencia y lo que para vos es muy importante en el desarrollo del negocio, porque lo has vivido, ¿sí? Una de las cosas que preguntan acá es, ¿qué es lo más difícil en tu proceso, en el camino, ¿no? Creo que decía. A ver. ¿Qué fue lo más difícil en el proceso de cambio, Barto? Lo más difícil en el proceso de cambio, y puesto que yo no tengo, o sea, no tenía el hábito de la lectura ni del estudio, para mí lo más difícil fueron los libros. Fue leer, aprender, crecer y cambiar. Eso fue lo más difícil para mí. Para otras personas no es tan difícil porque ya son profesionales, etcétera, y bueno, ya tienen otros hábitos. Bien. Barto, otra pregunta. ¿Cuál es tu visión del negocio después de todo el recorrido que tuvieron? La visión nuestra del negocio, después de todo esto que vivimos desde que empezamos en el 91, es que para mí es el mejor negocio del mundo. ¿Y el por qué es el mejor negocio del mundo? Porque está al alcance de cualquier persona que quiera cambiar. No se necesita dinero, no se necesita, o sea, el dinero para entrar, para montar un negocio como los negocios tradicionales. Aquí no ocurre eso, pero sí se necesita un porqué. Que nadie se olvide
que si no tenemos un sueño, no tenemos un porqué, el negocio a veces se pone difícil. ¿Por qué se pone difícil? Porque precisamente por eso es un negocio que se puede ganar mucho dinero, pero hay que cambiar. Si estamos dispuestos a cambiar, el negocio funciona. Porque tenemos los libros. Los libros es lo que nos va a hacer cambiar. Si no estamos dispuestos a eso, bueno, pues va a ser complicado. Yo no digo que sea imposible, pero que sí va a ser complicado, sí. Y ya que estás hablando del tema, ¿cómo se construye este negocio en pareja? Ah, buenísimo. Sí, había salido por ahí otra persona, otra que decía como, mira, vete leyendo porque hay una pregunta ahí muy interesante. En pareja, mira, yo en pareja siempre recomiendo lo siguiente, o sea, si estáis, no, por favor, que nadie riña con la pareja. No reñir con la pareja porque eso puede dar lugar a que haya separaciones. El que quiera hacer el negocio, que haga el negocio. Por favor, que el otro no lo interrumpa. Y el que no quiera hacer, que no lo haga de momento. Pero cuidado con este tema porque es muy peligroso. Como yo conozco muchas parejas que se divorciaron o que dejaron el negocio porque la otra parte no estaba de acuerdo. Bien, perfecto. Barto, otra pregunta. Hay muchas preguntas, pero me gusta que la gente esté preguntando porque Barto empieza a hablar y es una Biblia en el negocio. Barto, otra pregunta es, ¿cuáles fueron los miedos más recurrentes? Bueno, ahí tengo que decir que no me vais a creer, pero tengo que decir que afortunadamente y dada mi personalidad y mi tipología que tengo en el eneagrama, nunca tuve miedo. Hay algo que, eso es en mí, o sea, que a lo mejor a otra persona pues no le pasa como a mí, pero bueno, a mí no me desafíes, porque si me desafíes, perdiste. ¿Estás seguro? Entonces, ¿eh? ¿Seguro? Sí, Grande, seguro. Porque si no fuera, tú imagínate, o sea, los desafíos que tuvimos en Argentina fueron muchos, Marcelo, fueron muchos. Tú imagínate que yo viajaba día y noche, dormía en cualquier lugar, dormía en el auto, en las estaciones de servicio, donde quiera yo dormía. Y hubo momentos en que sí, yo no veía las cosas claras, sí, es cierto, que hubo momentos donde era todo como que no sabías por dónde tirar. Pero de todos modos siempre seguimos adelante. Yo por lo menos siempre seguí adelante, siempre. Además, imagínate, si hacía 10.000 kilómetros por mes, es que, o sea, me movía, porque si no me quedaría en casa. Y voy a enlazar esa pregunta con otra que dice, si alguna vez te sentiste frustrado. Bueno, dada mi personalidad, sí me sentí como, más que frustrado, yo creo que un poco triste, como diciendo, ¿y por qué no me salen a mí las cosas? ¿Por qué estoy todavía donde estoy? Eso sí, pero no, o sea, no desmotivado ni nada de eso, pero sí, pensativo, reflexivo, eso sí, eso muchas veces tuve que pensar y eso, yo creo que esto nos pasa a todos, ¿eh? No solamente a mí, por eso me hacen la pregunta seguramente, porque esto seguro que le pasa a mucha gente, que te paras, o sea, que a veces hay que hacer un alto en el camino, y reflexionar y conectarse con la línea de auspicio, señores, conectarse con la línea de auspicio, porque la línea de auspicio, imagínate, o sea, a mí muchas veces viene gente a preguntarme, yo no sé por qué viene a preguntarme, pero viene a preguntarme por el tiempo que llevamos en el negocio, no por que soy más listo que nadie ni nada, sino porque tienen situaciones que lógicamente nosotros, como dice Marcelo, vivimos muchas situaciones y entonces siempre puedes echar una mano a la gente que está pasando por eso. Bien. Ahí me están haciendo preguntas hasta por WhatsApp. Me preguntaba alguien si Barto es 8 de tipología. Claro que sí, Barto es 8 de tipología, por eso esa fuerza que tiene, el temperamento espectacular para sobrellevar los problemas adelante. Una pregunta muy interesante, Barto, tiene que ver con tu nacionalidad como español. ¿Qué virtudes y fortalezas notas en los argentinos a la hora de emprender este negocio?
Mira, algo que yo noto en los argentinos, siempre lo notamos en los argentinos, es que hay una diferencia en cuanto a o sea, en cuanto a la personalidad del argentino y la personalidad del español. El español en general tiene bastante estatus. Sin embargo, yo me doy cuenta que los argentinos no padecéis de esa enfermedad. O sí, bueno, sí, puede haber alguno, ¿no? Pero muy poca gente padece esa enfermedad. Los españoles sí, los españoles tienen ese problema y por eso el negocio en España costó mucho sacarlo adelante, mucho. Y hoy día, pues, están ahí, que no sé si ahora mismo, no sé cómo está, pero sinceramente, o sea, esa es una gran, fíjate, es una gran virtud de los argentinos, o sea que a pesar de que hay buenos profesionales, hay mucha gente con profesión de médicos, abogados, ingenieros y tal, no tenéis, los argentinos no tienen esa, no marcan esa diferencia con la gente de abajo. En España sí, en España un ingeniero a lo mejor no te habla con un peón, ¿eh? ¿Qué va? O sea, por favor, ¿cómo va a hablar él con un peón si hizo la carrera de ingeniero? ¿Entiendes? Eso a mí me gustó mucho en Argentina. Me pareció algo muy interesante y por lo tanto se puede hacer mucho en Argentina teniendo en cuenta ese detalle. Tremendo, gracias Barto. Una pregunta que me llega al WhatsApp muy interesante, y es muy interesante hacérsela a Barto esta pregunta, porque varios de los que hoy son, casi todos los que hoy son diamantes, esmeraldas, zafiros y platinos, que realmente pasaron por el proceso de la venta, son frontales o del equipo de Barto. Entonces esta pregunta es muy buena para hacértela, Barto, que pregunta a un nuevo: si sos nuevo y todavía te cuesta la venta, ¿cómo impulsás a ese nuevo a que pueda encarar el tema de la venta? Bueno, el nuevo, una buena pregunta, sí señor, es muy buena pregunta, porque el nuevo tiene que encarar la para generar dinero. ¿Y cómo se encara la venta? Yo aquí en Rosario, donde vivo ahora, yo me acuerdo que yo tuve que encarar la venta también, o sea, no estaba acostumbrado a la venta. Sin embargo, cuando vine a vivir para Rosario, tuve que encarar la venta. ¿Y qué fue lo que hice? Pues hay que salir a la calle y hay que hacer frente a la realidad. Pero tienes que conocer bien el producto antes de salir a la calle a ofrecerlo. Y si no, pregúntale también a Marco Santillán. A Marco Santillán, la primera visita que hizo a un esto, ¿cómo se llama? Donde hay vacas, ¿cómo se llama? A un tambo. A un tambo. La primera visita que hicimos a un tambo fuimos nosotros con Marcos a ofrecer el producto para limpiar el tambo. Y bueno, Marcos vino y escuchó. Trini y yo, o sea, sobre todo yo, hice o sea, como se dice, la venta, ¿no? El artículo. Bueno, pues yo me acuerdo que, fíjate, con Marcos solamente una vez salimos así, solamente una vez. Y a partir de ahí, Marcos llegó a hacer 10.000 puntos personales en el mes. O sea que hay que romper, hay que educarse y hay que salir a ofrecer conociendo en profundidad el producto. Y no tienes problemas si sabes el costo por uso, las propiedades, etcétera, etcétera. No tienes problema, vas a vender lo que te dé la gana. Excelente. Te voy a hacer una pregunta que la voy a dejar para el final porque es muy buena la pregunta, pero vamos con otras. Por ejemplo, si no tenés problema, Barto, te hago un par de preguntas más. Sí, sí, no hay problema, Marcelo. En realidad son preguntas de la gente, yo las voy leyendo. Dice, sí. ¿Cómo manejamos psicológicamente aquello que cuando, por ejemplo, alguien te dice que los productos son buenos, pero ya vas a ver, solo se trabaja para los de arriba? Bueno, buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Porque eso significa que no conocen el negocio. Porque los productos, por supuesto, que son muy buenos. El costo por uso es más barato, no supera, creo que a ninguno de la competencia, el costo por uso. Ahora bien, la persona que hace esa pregunta ignora lo que es el marketing multinivel de Amway,
porque si esa persona me encantaría verlo y tenerlo frente de mí y que me dijera, cuando Jorge Barbí calificó diamante, nosotros éramos esmeralda. ¿Sabes quién ganaba más plata? Jorge Barbí. Así que, o sea, y nosotros somos los upline de Jorge Barbí. Sin embargo, él llegó a diamante y empezó a ganar más dinero que nosotros. O sea, con lo cual no es piramidal, señores. El negocio de Amway no es piramidal. Es un negocio de red y según los que hagas y según los diferenciales que tengas, vas a ganar. No importa. Lo que sí, nosotros siempre tendremos uno más o un poco más de gente que Jorge Barbí o que Marco Santillán, pero a la hora de ganar dinero, eso es mentira. No, dímelo a mí. No, dímelo a mí. Sí, eso, además tengo, mira, eso es algo que yo lo viví, no es que me lo contaron o qué tal, no, yo lo viví. Qué grande, Barto. Lindos premios FA debe haber en ese negocio también. Igual. Sí. Así que bueno, qué bueno. Y otra pregunta que es la que quería dejar para el final, como para ir cerrando. Déjame que la encuentre. Bien. ¿Qué fue lo que te impulsó para tomar la decisión de calificar diamante? Bueno, mire, yo lógicamente, cuando dejé Asturias, cuando dejé España para venir a Argentina, yo, por supuesto, ya había dejado atrás el jefe. O sea, el jefe fue lo que yo entré en el negocio por el jefe, ¿no? Entonces ya había dejado atrás el jefe. Ahora bien, efectivamente, es una pregunta muy buena porque viene al hecho porque nosotros después de calificar platino en 6 meses en Argentina, estuvimos platinando hasta el 2003, o sea, como 10 años, una cosa así. Platino fundador, platino fundador, platino fundador. Muy bien. Pero ¿qué fue lo que nos hizo después tomar la decisión de ser esmeralda? Imagínate, cuando tomamos la decisión de hacer el negocio ya hasta diamante, en un año calificamos zafiro, zafiro fundador, esmeralda y esmeralda fundador. ¿Y por qué? Porque pensamos en la gente, en que había que ayudar a la gente. ¿Cuál es la consecuencia de ayudar a la gente? Los pines. Zafiro, zafiro fundador, esmeralda, esmeralda fundador. Y 2 años después, en un mismo año calificamos diamante, diamante fundador. El mismo año, diamante y diamante fundador. Y al año siguiente, diamante ejecutivo. ¿Y cuál fue el motivo? Fíjate, yo en ese momento ya no tenía jefe, ya no tenía más deudas. En ese momento, como sigue siendo ahora, que fue y sigue siendo ayudar a la gente a vivir mejor. O sea, aplicar la filosofía de Amway. Si entendemos eso, nunca dejaremos de hacer un negocio. Clave lo que dice Barto, porque todos entramos al negocio y estamos pensando en ayudarnos a nosotros mismos y no estamos pensando en ayudar a los demás. Por eso es que hay personas que todavía no hemos llegado a zafiro, esmeralda y diamante. Ahora, qué buenos bonos que habrán agarrado ese año cuando calificaron zafiro, zafiro fundador, esmeralda y esmeralda fundador. Si ustedes van a la tabla que largó Amway de los premios para los que califican esos niveles, es muchísimo dinero y si no salís a dar el plan, si no rompés los miedos para dar el plan con el dinero que hay en juego, no sé qué te puede mover. Barto habló de los sueños, qué espectáculo. Barto, no quiero robarte más tiempo. La verdad que esto es para tener otra charla porque la gente se siente muy cómoda haciéndote preguntas porque las respondes muy bien y qué lindo es tener a alguien que ha marcado el camino. Para los que son nuevos y quizás no conocen, Barto, llegó a Argentina el día siguiente que abrió Amway en Argentina y gracias a que personas como Barto y otros líderes que están en el mercado se quedaron, Amway se quedó en Argentina todo el tiempo suficiente hasta que el mercado crezca y aparezcan los esmeraldas y los diamantes que hoy conocemos. Gracias Barto por quedarse con Trini, gracias por marcar la visión, el camino, para que todos nosotros, una nueva generación y los que vienen, puedan seguir creciendo y soñando con este negocio. Así que yo no tengo más que agregar, Barto, no sé si querés dejar unas palabras para cerrar. Solamente que, bueno, quiero dejar una cosa porque hay algo que a mí me llamaba la atención antes de llegar.
a diamante y esmeralda, me llamaba la atención cuando los diamantes daban a las conferencias y decían, porque yo compré un auto 0 kilómetros cash, sobre todo los americanos, o sea, en efectivo, al contado. Bueno, pues a partir de ese año que calificamos Zafiro fundador, Esmeralda fundador, nosotros también empezamos a comprar los coches 0 kilómetros en efectivo. O sea que es verdad, se puede hacer, así que eso y más cosas, por supuesto, pero nada más, o sea, yo simplemente deciros para cerrar que os eduquéis, que enfoquéis bien, que busquéis el sueño, que tengáis un sueño porque hay que hacer cambios en nuestra vida y hay que hacer cambios en nuestra mente. Y eso solamente se hace con la lectura, con la lectura y con el querer a la gente. No olvidéis eso. Muchas gracias, Barto. Gracias por el ejemplo, gracias por la visión, gracias por tus palabras y por hacernos entender un poquito más qué es lo que es ser diamante, cómo piensa un diamante, porque eso es lo que todos queremos, me imagino. Perdón todas las personas que están en YouTube, no estoy al frente de la computadora como para estar leyendo el chat de YouTube, por eso no pude leer ninguna pregunta de ahí, pero seguramente esto se va a repetir pronto y vamos a poder leer muchas más preguntas para que Barto con esa Biblia que tiene un montón de información para darnos y anécdotas y contarnos cosas, pueda seguir transmitiendo. Amigos, solamente para cerrar, anunciarles que el próximo lunes hay una conferencia